Buenos días, mi nombre es Osvaldo Petrucci, soy residente de enfermería R2, de enfermería en cuidados críticos del Hospital Posadas. Me recibí en la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson en Caballito. Actualmente lo que voy a dar es un paquete de sedación y analgesia, un bundle ABCDF, que lo voy a estar explicando más adelante. Tiene como objetivo mostrar lo que nosotros hacemos en la terapia del Hospital Posadas, que es actualmente donde me encuentro rotando, y va dirigido a enfermeros profesionales, residentes de enfermería, licenciados en enfermería o estudiantes avanzados de la carrera. La idea es mostrar cómo nosotros trabajamos en la terapia y cuáles son tanto la sedación como analgesia que utilizamos en la misma. Bueno, en un flyer de presentación lo que voy a hacer es dejarles un mail para una vez finalizada cada uno de los encuentros, que van a ser 3, puedan acceder a hacerme preguntas y lo que fuere, y luego les estaré respondiendo en el siguiente encuentro. Bueno, vamos a iniciar con todo lo que tenga que ver con lo que es el paquete de sedación y analgesia que voy a explicar. Bueno, para hablar de esto, para mí es fundamental saber separar lo que es la analgesia y lo que es la sedación. Analgesia es la pérdida de la percepción del dolor. Y para esto tenemos que evaluar al paciente y ver si lo que tiene es dolor o algún tipo de molestia X, que también más adelante lo voy a exponer y vamos a empezar a hablarlo. O si el paciente necesita mayor sedación, ¿no? Que sedación es la pérdida total de la percepción sensorial y puede incluir la pérdida de conciencia. Tenemos sedación mínima, superficial y profunda y la anestesia total del paciente, ¿no? Ahora bien, a mí me gustaría o me gusta que estos dos queden claros. ¿Qué es la analgesia y qué es la sedación? ¿Qué vamos a administrar cuando un paciente tiene dolor? Es analgesia, no vamos a administrar sedación. Bueno, ahora sí, seguimos. El bundle o paquete de anestesia A, B, C, D, E, F tiene como objetivo fundamental ordenar y hacer posible una sedación y analgesia personalizada al pie de la cama para cada uno de los pacientes, evitando todo lo que tenga que ver efectos adversos por la medicación o sobremedicación, utilizar correctamente el fármaco que tengamos que usar, prevención del delirium, inclusión de la familia y movilización precoz del paciente en la UTI. Cada uno de estos, ahora lo voy a pasar a explicar y voy a explicar luego cada uno más detalladamente, más a profundidad. La A, que vamos a hablar de evaluar, prevenir y tratar el dolor. De esto se va a basar la clase de hoy, tanto de esto como de lo que son las escalas, escala de RAS, escala de EVA y escala de CIPO. B, que es despertar y prueba de ventilación espontánea. C, que es la elección de analgesia y sedación. D, que es evaluación, prevención y manejo del delirium. E, que es la movilización precoz del paciente. Y F, la inclusión de la familia. Ahora bien, ¿qué es el dolor? El dolor tenemos que tener en cuenta que es una experiencia desagradable, que no es igual para todos los pacientes, que es totalmente subjetiva, que cada paciente va a sentir un dolor distinto ante el mismo estímulo. Entonces, para eso vamos a necesitar escalas que midan el dolor de cada uno de los pacientes, que son escalas que a continuación o próximo les voy a explicar. Como bien les dije, también lo que vamos a hacer es prevenir el dolor de este paciente, tanto prevenir como tratar el dolor del paciente. En cuanto a escalas, vamos a hablar de la escala de RAS. Bueno, como bien estaba diciendo, vamos a hablar de la escala de RAS.
¿Cuál es el objetivo de esta escala? Es que el paciente esté confortable y llegue a un RAS adecuado acorde a su situación clínica o a la patología que tenga, sin necesidad, claramente, como lo venimos diciendo, de dolor y evitando sedación innecesaria del paciente. Por ejemplo, vemos a un paciente que está totalmente sedado. Vemos que esa sedación ya es de más, que es excesiva y que podemos ir restándole puntos y el paciente no, no se agita, responde bien, tiene una sedación ligera, que se despierta de manera tranquila. Entonces eso nos da la pauta de que podemos bajar esa sedación. Ahora bien, ¿cómo vamos a usar esta escala? La escala va de 0 a -5 y de 0 a +4. 0 va a ser un paciente que está alerta y tranquilo, -1 va a ser un paciente adormilado, que está apenas despierto, que puede mantener más de 10 segundos abiertos los ojos, que puede en algunos casos responder a estímulo, que te responde, o sea, te responde. -2 va a ser una sedación ligera, va a ser un paciente que a la voz va a abrir los ojos menos de 10 segundos, pero la va a abrir, va a responder a tu voz. -3 va a ser la sedación moderada, que el paciente se mueve y abre los ojos y dirige la mirada. Esto no quiere decir que, como dijimos en -2, por ejemplo, abra los ojos al llamado, sino que lo hace de forma espontánea. -4, que va a ser la sedación profunda, el paciente no responde a la voz, no abre los ojos y no responde a estímulos físicos. Y -5 sería la sedación profunda, no hay respuesta del paciente a la estimulación física o verbal. O sea, le hablamos al paciente, no responde, movemos el paciente, no responde, no tiene respuesta al dolor, entre otras. Ahora vamos para el lado hacia arriba, +1. El paciente va a estar ansioso, va a estar intranquilo, pero no va a tener una conducta violenta, sino un poco ansioso. Ahora vamos a +2, que es el paciente va a estar agitado, va a tener movimientos frecuentes, espasmódicos, va a luchar contra el respirador. En este caso tenemos un paciente con un respirador, vamos a hacerlo de cuenta, va a hacer una lucha con el ventilador. Después +3, va a estar el paciente muy agitado, intenta quitarse los tubos, los catéteres, es un paciente que ya va a necesitar en algunos casos por ahí contención. Pero hay que ver también qué tipo de RAS queremos con el paciente, ¿no? Claramente no vamos a querer que el paciente esté agitado, porque, por ejemplo, si estamos en una ventana de sedación, que lo vamos a hablar más adelante, la idea es que el paciente se encuentre tranquilo, o lo más tranquilo posible. Pasamos al +4, que va a ser el paciente va a estar combativo, va a estar ansioso, va a estar violento. Entonces, no es lo ideal. Me ha llegado por ahí personas que creen que estar de 0 a +4 es mejor. Y no, no es mejor. Hay que saber interpretar las escalas y hay que saber interpretar esta escala. Justamente el hablar de cada uno de los ítems de esta escala es para que sepamos que si está en +4 no está bien, está mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si el paciente requiere más sedación o analgesia, como bien lo dijimos. Quizás el paciente está muy agitado porque tenga dolor. Entonces, ¿cómo vamos a saber si tiene dolor? Vamos a acercarnos al paciente, vamos a ver, vamos a intentar localizar el dolor y vamos a intentar tratar el dolor. Luego lo voy a explicar más adelante también. Bueno, otra de las escalas que tenemos para utilizar es el EVA, la escala visual análoga, que es para pacientes con tubo orotraqueal o sin. Esta escala va de 0 a 10, va a ser 0 a 2, un dolor leve. De 3
a 7, un dolor moderado, y de 8 a 10, el peor dolor o un dolor intenso, que va a ser el 10, ¿no? O si no, como bien lo dice, visual análoga. Un paciente, por ejemplo, que tiene un tubo, tranquilamente puede señalar, como bien estamos diciendo, de 0 a 10, con las caras también. Lo podemos utilizar. Y vamos con la escala de CIPOD, la Critical Care Observation Tools. Esta escala tiene 5 indicadores que van a ser la expresión facial, los movimientos del cuerpo, la tensión muscular, la adaptación al ventilador y la vocalización en caso de pacientes que estén sin tubo. Ahora bien, esta escala va de 0 al 8, siendo 8 un dolor intenso. Vamos a evaluar expresión facial, bueno, todo lo que son expresiones va a ir de 0 a 2, y eso vamos a hacer la cuenta, y vamos a ver qué tipo de dolor tiene el paciente. Expresión facial. No se observa tensión muscular, el paciente va a estar relajado, va a estar neutro, no vamos a ver que haga muecas, lo vamos a ver totalmente tranquilo, por así decirlo, va a ser 0. En caso de presencia de ceño fruncido, de cejas bajadas, órbita de los ojos contraído, vamos a ver que el paciente está tenso, entonces eso sería un punto. Si vemos al paciente que tiene todos los movimientos faciales que dijimos anteriormente y los párpados fuertemente cerrados, va a ser muecas, vamos a tener un 2. En caso de movimientos de cuerpo, podemos ver el paciente que no se mueve, que está, como bien dije anteriormente, tranquilo, ausencia de movimientos, adaptado al ventilador, va a ser 0. Si vemos movimientos lentos, cautelosos, o que se toca algún sitio recurrentemente, vemos también que por ahí se puede tocar un sitio de alguna herida quirúrgica o lo que fuera, o intenta tocarse. Vemos los movimientos de protección, que van a estar cerrados. Podemos decir que es un 1. En caso de que el paciente empuja el tubo, intenta sentarse, mueve los labios, no obedece órdenes y trata de salirse de la cama, ya vemos al paciente que está agitado. Entonces eso va a ser un 2 en esta escala. Luego, tensión muscular. Vamos a hacer por flexión y extensión pasiva. No se resiste a movimientos pasivos, va a ser que está relajado el paciente, o sea, uno va a mover el paciente, va a movilizar tanto miembros inferiores como superiores, y el paciente va a estar relajado, no vamos a ver que hay resistencia, va a ser un 0. Si tenemos resistencia a movimientos pasivos, que el paciente está tenso, que está rígido, uno lo levanta, un miembro inferior, lo quiere movilizar y el paciente lo hace contra fuerza, lo vemos rígido, vamos a marcar un punto. Si vemos que el paciente tiene una fuerte resistencia a movimientos pasivos o una incapacidad para terminarlo, vamos a ver que el paciente está tenso o muy rígido y eso indicaría un 2 en lo que sería tensión muscular. Ahora bien, pasamos a la adaptación al ventilador, ¿no? En caso de pacientes intubados. Si no se activan las alarmas, vemos que ventila bien, que mueve un buen VT el paciente, podemos decir que está adaptado al ventilador, entonces eso sería un 0. Si vemos que las alarmas paran espontáneamente, el paciente tose, pero se adapta, podemos hablar de un 1. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que las alarmas pueden sonar también porque el paciente está obstruido, puede tener secreciones del tubo, puede haber
otras cosas más aparte que también hay que analizar del paciente. No es solamente el dolor en este caso, es también ver que ese tubo no esté tapado, que no tenga secreciones, que no se haya desplazado el tubo, que se encuentre el balón inflado en caso de que tenga que estar. Hay que analizar todo el contorno, el entorno del paciente también, ¿no? Bueno, y después pasamos a la asincronía, ¿no? Un paciente asincrónico, que la ventilación se para, que suena las alarmas frecuentemente, que vemos que no moviliza un buen BT, que el paciente está en lucha con el respirador, entonces podemos decir que es un 2. En caso a que el paciente esté extubado, también podemos hablar de la vocalización del paciente. ¿Qué vamos a hablar en este caso? ¿El paciente habla con tono normal o no habla? ¿No? Si habla con tono normal, 0. Tengamos en cuenta que al extubar a un paciente no va a hablar con tono normal, no va a ser normal, va a intentar, lo va a intentar en algunos casos, en otros casos va a tener una leve voz. Así que también es eso, no forzar al paciente cuando recién se lo extuba. Esperemos para hacer las escalas lo que tengamos que esperar y lo que nosotros creamos también que corresponde esperar a ese paciente. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes te van a hablar apenas los extubes. Hay casos que sí, he tenido casos que sí me han hablado cuando apenas los extubaba, y hay pacientes que no. También hay que ver el tiempo que ese paciente tuvo el tubo. No es lo mismo un paciente que tuvo un tubo un día a un paciente que está intubado hace 3 semanas. Bueno, retomando un poquito más, vamos a hablar de suspiros o gemidos. Suspiros o gemidos van a ser un punto, ¿sí? Y ya luego, lo más extremo, que serían gritos o el paciente se encuentra sollozante, va a ser un 2, ¿sí? Bueno, bien. Ahora, sabiendo utilizar las escalas, vamos a hablar sobre lo que sería el tratamiento del dolor del paciente. La idea es prevenir, evaluar y tratar el dolor del paciente. ¿Cómo lo vamos a prevenir a este dolor? Por ejemplo, tenemos un paciente que viene a hacerle una curación de un lecho quirúrgico, sea cual fuera, y sabemos que le va a ocasionar o que le ocasiona dolor. Entonces lo que vamos a hacer es realizar una analgesia previa. Como dije anteriormente, y lo voy a volver a repetir, no es lo mismo hacer una analgesia que colocar anestesia al paciente. Que sedar al paciente, perdón. Luego de esto, como expliqué, vamos a prevenir aplicando analgesia al paciente, ¿sí? No vamos a sedar al paciente, vamos a aplicar analgesia. Previo al procedimiento que sea. Luego vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el dolor del paciente 2 o 3 veces en el turno. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con las escalas anteriormente dichas. Vamos a hacer un dolor significativo, va a ser con un EVA mayor a 3 y un CIPOD mayor o igual a 2. Significativo. Ahora para tratar el dolor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tratamos ese dolor dentro de los 30 minutos vamos a reevaluar el dolor del paciente. ¿Qué quiere decir? El paciente dice o muestra signos de dolor. Se le administrará la analgesia y 30 minutos después se va a reevaluar ese dolor. Si persiste o si no persiste. Ahora también tenemos que tener en cuenta que a veces el dolor no es por falta de analgesia o que se puede tratar sin fármaco, o sea, no necesito un fármaco para tratar ese dolor, o quizás es una molestia posicional, por ejemplo,
el paciente está supino todo el tiempo y supongamos que tiene una úlcera por presión, hay que rotar, o un paciente que podemos ver enrojecimiento en alguna zona o lo que fuera, también puede ser un sitio de dolor o de molestia para el paciente. Entonces, en esos casos probamos rotar, lateralizar al paciente o lo que fuere, cambiar el sitio de apoyo del paciente para ver si sigue teniendo ese dolor. Tenemos que ver e intentar localizar siempre el dolor del paciente para poder tratarlo. Y bueno, y como dije, claramente también tenemos fármacos para el dolor en caso de que ese dolor siga, de que se haya cambiado de posición, de que se haya visto que no es la zona de apoyo, por ejemplo. Entonces, en esos casos, sí vamos a aplicar los fármacos y ahora a continuación les voy a pasar a explicar más o menos cómo sería. Supongamos que tiene un EVA menor a 3, una escala visual análoga menor a 3, un CIPOT menor a 2, queremos decir entonces que tiene un dolor leve el paciente. ¿Qué vamos a hacer? Como lo dije hace 2 minutos, maniobras posturales. Vamos a rotar al paciente, cambiarlo de lugar, ver que no haya nada que... Puede haber a veces elementos debajo del paciente que no se da cuenta uno y están. Quizás puede haber una llave de 3 vías, puede ser un acceso venoso que está pasando justo una guía por ahí y está molestando al paciente. Es algo molesto tener eso bajo las espaldas, bajo el brazo. Eh, entonces, también, bueno, es ver eso, movilizar al paciente, ver que no haya nada debajo. Lo que se puede hacer si no es un SOS morfina, que sería un rescate con morfina 3 miligramos o fentanilo 75, 75 microgramos, ¿sí? Endovenoso. Y lo vamos a reevaluar por turno, ¿sí? En ese caso. Vamos a ver si el paciente continúa o no el dolor. Ahora bien, tenemos un paciente que presenta una escala visual análoga mayor a 3, con un CIPOT mayor a 2. Tenemos un dolor moderado en ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Claramente esto es con indicación médica, tanto la utilización de la morfina como del fentanilo. Pero tenemos que saber que tenemos estas herramientas para poder utilizar o sugerir. En el caso del dolor moderado, podemos poner un AINE, como es por ejemplo el paracetamol, que puede estar reglado cada 8 horas, por ejemplo. También se le puede hacer un SOS morfinas, o sea, un rescate de morfina o fentanilo, no juntos, sino morfina o fentanilo, que el máximo en el caso de morfinas va a ser cada 20 minutos. Tenemos en cuenta de que si vemos que nuestra guardia, por ejemplo, de 6 horas, requiere rescate todo el tiempo, hay que informar y evaluar la utilización de una VIC, que vamos a decirlo más adelante, ¿sí? O sea, no vamos a administrarle las veces, 7 veces en el turno, no, eso no se debería hacer. Bueno, si más, ahora como bien lo expliqué recién, si hay más de 3 rescates, hay que evaluar el uso de una bomba de infusión continua con morfina o fentanilo en el paciente, ¿sí? No podemos rescatar cada 20 minutos al paciente y no avisar, no deberíamos, no se debería hacer, se debe informar lo que está pasando, quizás ya tenga una bomba de infusión continua con alguna analgesia al paciente, pero la dosis no es la adecuada para el paciente o la que requiere el paciente, o la velocidad de infusión no es la que requiere el paciente, entonces hay que evaluar eso. Y bueno, luego de esto lo reevaluamos dentro de la hora. Como bien dijimos, tenemos un paciente con un dolor moderado, puede estar el paracetamol reglado, puede ser la morfina cada 20 minutos, pero si más de 3,
avisar al médico que se encuentre en el servicio, al médico de guardia, para la utilización de una bomba de infusión continua con morfina o fentanilo, o en caso de que la tenga, evaluar si la cantidad es la que requiere el paciente o no. A ver, si ese fentanilo, por ejemplo, que tiene el paciente, está bien que sean 2 ampollas infundiendo a 11 mililitros hora, por ejemplo. ¿Está bien esa infusión? ¿Está bien ese goteo? Eso es lo que tenemos que evaluar, ¿sí? Porque quizás el paciente requiera más cantidad de analgesia y eso lo vamos a evaluar a través de saber cuántas veces se le hizo un rescate a ese paciente. Bueno, ahora bien pasamos a un EVA o un CIPOD mayor a 6, que es un dolor severo ya del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que descartar que no haya otra complicación, sea cual fuera del paciente. O sea, buscar sitios de infecciones o lo que fuera. Ahora bien, vamos a seguir en el igual esquema que el anterior, que en caso de dolor moderado, vamos a tener, por ejemplo, como bien dijimos, AINE, que puede ser un paracetamol reglado, vamos a hacer el SOS morfina igual. Eh, si el dolor, igual que el dolor, bien, hay que considerar otras opciones en caso de que el dolor continúe y continúe, a pesar de que se le haya aumentado la velocidad de infusión, a pesar de que se le haya cambiado la concentración de analgesia al paciente. Entonces, evaluar si tenemos que colocar algo más regional, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reevaluar cada 30 minutos el dolor del paciente. Es fundamental hacer todas las escalas que vimos en la cama del paciente, observando al paciente, viendo cada signo que nos dé el paciente y también observar el ventilador. A veces no se observa mucho el ventilador y el ventilador dice muchas cosas del paciente. Entonces, no solamente es evaluar al paciente, sino también el entorno del paciente. O, como dije anteriormente, ese tubo que está lleno de secreciones, tiene muchas secreciones y no se aspira, las posiciones del paciente, evaluar cada cuánto se lo está rotando al paciente, evaluar si tiene dolor en esa úlcera por presión, evaluar que no tenga lesiones que no se hayan visto, evaluar esas lesiones, cómo están cada una de esas lesiones, si están enrojecidas, si tienen tejido revitalizado, si no. Entonces, no solamente es verle la cara al paciente, ver los movimientos, ver esto, sino también ver el entorno del paciente. Bueno, con esto podemos decir que se finaliza lo que sería el primer encuentro. Ya se habló de lo que son las escalas, cómo vamos a, a evaluar ese dolor del paciente, cómo queremos tener sedado al paciente. Eso también es fundamental. Saber cómo queremos que esté hoy el paciente. Y esto lo podemos y lo deberíamos hablar con el médico que se encuentre en el servicio o el médico de guardia, para ver si sabemos que tenemos un paciente sedado, de más o de menos, lo que fuera. Tenemos que saber en qué RAS queremos que esté ese paciente hoy, mañana, pasado, todos los días hay que saber qué RAS queremos que esté ese paciente. No podemos tener a un paciente en RAS -4 cuando por ahí se pretende despertar al paciente. Entonces, es bueno también tener esta charla interdisciplinaria para poder ponernos de acuerdo y ver qué es lo que podemos hacer con el paciente.
también tengamos en cuenta de que tenemos la autonomía para poder expresar nuestra opinión y ver qué es lo que el médico también decide. Tenemos que tener esa posibilidad de hablar sin ningún problema, siempre y cuando tengamos el conocimiento para poder decirlo, ¿no? Y esto como se da a través de las diferentes capacitaciones que uno hace. Pero bueno, por el momento finalizaríamos con el primer encuentro. Vamos a estar dejando un mail para las preguntas que les surjan de este primer encuentro en el flyer, ¿sí? Así que cualquier consulta que se tenga, lo comunican por el mail que le vamos a dejar. Y una vez que lo leamos, antes de iniciar la clase, vamos a estar contestando las preguntas que realicen. Bueno, desde ya, muchas gracias. Espero que les sirva y nos estamos viendo en la próxima.